charla es intentar que os vayáis con una serie de inquietudes y que empecéis a investigar y a pensar por vosotros mismos. La historia de España durante todos los siglos ha estado bastante manipulada por la historia oficial y en los últimos años, en el siglo XX, ha surgido una corriente de historiadores revisionistas que han comenzado a revisar la historia de España y sobre todo en el tema que nos acontece, que es el tema de la invasión árabe. Si a mí me dijeran ahora mismo qué pienso de los sucesos que acontecieron en España en el siglo VIII, la verdad que la única respuesta que les podría dar es que yo no nací en el siglo VIII, por lo tanto no sé lo que sucedió en el siglo VIII. Y mi misión como persona, con inquietudes, es investigar, estudiar y sacar una conclusión. Porque antes de creer hay que saber, y para poder saber tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que analizar, y teniendo toda esa información podremos sacar nuestras conclusiones más cercanas a la verdad. Si miramos la primera diapositiva que hemos titulado "Los árabes jamás invadieron España", en principio esta diapositiva podemos verla y ser muy chocante, porque puede romper esquemas mentales que tenemos desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque desde pequeños en institutos, colegios, universidades se nos han enseñado que los árabes invadieron la península ibérica, estuvieron aquí 8 siglos y tras 8 siglos y tras 8 siglos los reinos cristianos peninsulares reconquistaron España. ¿Qué ocurre? Que esa historia, que es la historia oficial que en colegios e institutos nos han enseñado, tiene muchísimas lagunas y nos pueden surgir muchísimas dudas, sobre todo a cualquier mente que sea analítica. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los habitantes de la península ibérica que vivían antes de la pretendida invasión? ¿Fueron degollados, fueron asesinados en masa por los árabes? ¿Huyeron todos al norte de la península? Se estima más o menos que la población española en el 711 podía ser entre 4 millones, la cifra más baja, y 20 los historiadores que hablan de las cifras más altas. Imaginemos que fueran 4 millones. ¿Qué pasó con esos 4 millones de españoles que vivían en la península ibérica? Fueron degollados, huyeron al norte, plantaron resistencia a los invasores, un día se levantaron siendo cristianos y al día siguiente eran musulmanes. Realmente poca gente sabe realmente lo que sucedió en la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, a filósofos importantes del siglo XX como Ortega y Gasset, que nos decía que una reconquista que dura 8 siglos no puede ser jamás una reconquista. Después tenemos otra corriente de pensadores e investigadores que dudan sobre esa versión oficial de la pretendida invasión árabe. Entre esos historiadores destacamos la figura de Ignacio Laue. Vamos a hablar un poquito de Ignacio Laue. Ignacio Laue nace en San Sebastián el 12 de febrero de 1903. Estudia Derecho en la Universidad de Valladolid y Madrid y trabaja de 1924 a 1936 en el Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cabe destacar que Ignacio Laue fue íntimo amigo de Ramiro Ledesma Ramos, fundador de la JONS. Entre su obra literaria destacan sus obras de carácter histórico, como puede ser La decadencia española, que es un tomo, son 4 tomos dedicados a la historia de España, y el primer tomo se lo dedica a su íntimo amigo Ramiro Ledesma. Después tenemos, entre sus obras de novelísticas, tenemos El pecado original, El demonio y la yema de San Leandro, Martín Oleguer, El organero. Y en cuanto al tema que hoy nos acontece, que es la revisión de lo que ocurrió en España en el siglo VIII y la invasión árabe,
Él escribió su primer libro en el año 1969 y lo publicó en Francia, con el título de Los árabes jamás invadieron España. Posteriormente amplió la obra, la mejoró, la perfeccionó y en el año 1974 publica el libro Revolución Islámica en Occidente, que es el que tenemos aquí. ¿Por qué creo que es importante conocer la obra de Ignacio Laue? Pues primero porque se trata de una obra de revisionismo histórico. El revisionismo histórico es el derecho que tiene todo historiador a revisar la historia e intentar llegar a la verdad, aun disintiendo de lo que es la verdad oficial. Otro punto por el cual es importante conocer las tesis de Ignacio Laue es porque él niega el mito de la mezcla racial de los españoles. En los colegios, universidades, en los medios de comunicación del sistema nos dicen que el español es medio moro, que tenemos sangre celta, sangre íbera, romana, visigoda, norteafricana, árabe, y eso les sirve muy bien a aquellos que quieren, que pretenden justificar una inmigración masiva. Muchas veces cuando debatimos en foros de internet sobre el tema de la cuestión de la inmigración masiva, surgen personas que intentan rebatirte diciendo que un español no puede sentirse identitario porque es medio moro. Si un español es medio moro, no tiene ninguna identidad por la que luchar. Entonces resulta que esta tesis es muy importante conocerla porque va a negar ese mito de la mezcla racial de los españoles con sangre árabe. Por otro lado, hay ciertos círculos, sobre todo dentro del nacionalismo español, que intentan desvincular la idea de España del resto de Europa. Por ejemplo, muchas corrientes hispanistas intentan acercar a España a España con Hispanoamérica. Es cierto que mantenemos grandes lazos culturales, religiosos, una misma lengua con los pueblos de Hispanoamérica, pero eso no nos hace ser menos europeos. El hecho de ser hispanistas no nos hace ser menos europeos, porque de hecho, como veremos luego en las pruebas genéticas, el mapa genético del español es muy parecido al de un occitano, un francés y un italiano, mucho más parecido que al mapa genético que podría tener un amerindio de Perú. Otra cuestión es la leyenda negra. En el libro de Elvira Roca, Islamofobia, de Imperiofobia y leyenda negra, nos comenta que en el siglo XV nace la leyenda negra española, pero el origen no está como todos creemos, en Holanda o en Inglaterra. El origen de esa leyenda negra está en Italia, en los humanistas italianos que acusaban a los españoles de marranos. ¿Por qué? Por no tener sangre pura. Acusaban a los españoles que en esa época España tenía posesiones en Italia, acusaban de ser impuros, por estar mezclados, según ellos, con árabes, con norteafricanos. Otro punto importante, por lo que es importante conocer la obra de Ignacio Laue, es porque también deslegitima las pretensiones de grupos terroristas como Al-Qaeda o Estado Islámico, que apoyándose en este mito de la invasión árabe, pretenden reconquistar Al-Ándalus porque según ellos es la tierra de sus padres, cuando realmente Al-Ándalus era un estado musulmán, pero étnicamente europeo, porque era hispano-romano, hispano-godo, pero de confesión musulmana. Otro punto por el que es importante conocer la tesis de Ignacio Laue es porque Ignacio Laue es jonsista, fue íntimo amigo de Ramiro Ledesma. Sin embargo, su obra nunca ha sido reivindicada por ningún grupo nacionalista español. Su obra siempre ha sido reivindicada por grupos independentistas andaluces que intentan tergiversar la obra de Ignacio Laue para justificar una pretendida nación andaluza. Entonces, realmente la nación andaluza es muy fácil de rebatir esos argumentos que utilizan los independentistas andaluces. Primero, Al-Ándalus es el territorio de la península ibérica, pero de confesión musulmana. Pero Al-Ándalus no ocupaba
lo que hoy conocemos como la Comunidad Autónoma Andaluza. Al-Ándalus llegaba prácticamente, ocupaba prácticamente toda España y Portugal, a excepción del norte de España. El término, lo que conocemos como el término Al-Ándalus, empieza a usarse a partir del siglo XIII, se empieza a traducir en el castellano como el término el Andalucía, de Al-Ándalus. Es una traducción del árabe. Pero etimológicamente el origen de la palabra Al-Ándalus es muy anterior al 711 y existen tres tesis del origen de la palabra Al-Ándalus. Una sería la tesis vándala, los vándalos, un pueblo germánico que estuvieron en el sur de España. A Andalucía le llamaban Vandalucía. Otra tesis sería la tesis goda, que los godos cuando llegaron a España expulsaron a los vándalos de la provincia de la Bética y se asentaron en el sur de España, y esos nobles visigodos que llegaron al sur de España, a las tierras de Andalucía llamaban tierras de sorteo, que en el idioma gótico se traducía como Landatus. Después está otra tesis, que sería la tesis atlántica, que en griego sería Atlantis, que hace referencia a la mítica isla de la Atlántida. Otra cuestión importante es que los castellanos, a partir del siglo XIII, cuando empiezan a reconquistar los territorios del sur de España, ellos llaman a esos territorios que faltan por conquistar, le llaman Andalucía, y sobre todo a los territorios del Valle del Guadalquivir. A medida que las tropas castellanas empiezan a conquistar Andalucía Occidental, la gran mayoría de población musulmana que habitaba en esas provincias huyen al Reino de Granada. Y prácticamente el Andalucía Occidental queda prácticamente desierta y es ocupada por repobladores que vienen del norte de España. En cuanto al término, a los territorios que había en el Valle del Guadalquivir, el Reino de Castilla los anexiona y crea el Reino de Sevilla, Reino de Jaén y Reino de Córdoba. Y a esos tres reinos les llama Andalucía. Hay una foto de un mapa del año 1770 donde aparece Reino de Sevilla, Reino de Córdoba y Reino de Jaén como Andalucía, y el Reino de Granada por separado. O sea, el Reino de Granada no se consideraba hasta pasado el siglo XVIII como Andalucía. Después, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se empieza a hablar de los cuatro reinos, y ya une Reino de Sevilla, Reino de Córdoba, Reino de Jaén y Reino de Granada. Eso hasta 1833. En 1833, durante el reinado de Isabel II, en la regencia de María Cristina, Javier Burgos, que era secretario de Estado de España, decide hacer una división territorial de la península ibérica y crea lo que hoy conocemos como Andalucía, que son las 8 provincias. O sea que el origen de las 8 provincias, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Málaga y Cádiz, viene del año 1833. Por lo tanto, es una creación del Estado español. Pasamos a la siguiente. Como hemos dicho antes, las tesis de Olagüe son unas tesis revisionistas que disienten de la versión oficial. En los foros académicos y en los foros de historia, las tesis de Olagüe han sido olvidadas, han sido ridiculizadas y en ningún foro académico se tienen en cuenta. Entonces, dentro de las tesis más oficialistas, destacan las de Claudio Sánchez Albornoz y Américo de Castro. Son dos historiadores que han rivalizado y aún así, siendo dos teorías oficiales, ningún historiador todavía se pone de acuerdo, no hay un consenso para poder saber lo que ocurrió realmente en el siglo VIII. Pero estas dos tesis son las que más repercusión han tenido. Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, lo que nos dice es que el espíritu de la nación española nace en Roma, con Hispania. Hispania sería el proyecto de la nación política española. Ese proyecto de nación la heredan los visigodos
Y en el reinado de los visigodos vamos a tener dos hechos fundamentales. Uno sería cuando Leovigildo promulga el Código Civil que permite los matrimonios mixtos entre visigodos y hispano-romanos, y une el Código Civil, el Código Civil que legislaba a la población hispano-romana, que era el Brevario de Alarico, que era un código basado en el derecho romano, con el Código de Eurico, que era un código basado en las tradiciones germánicas, que era para la población visigoda. Con el Código de Leovigildo unifica esa legislación, permite matrimonios mixtos, y posteriormente su hijo Recaredo abjura en el 589 de la religión arriana y se convierte al cristianismo, al cristianismo trinitario, que sería el catolicismo. En el caso de Recaredo, según la historia oficial, él se convierte al cristianismo y a toda la etnia goda, pero según los revisionistas, muchos de esos godos nunca se convirtieron a ese cristianismo trinitario. Luego pasamos al 700, con Suntila, en el 625 se consigue la unificación territorial de la península ibérica dentro del reino visigodo, y en el año 711 hay un conflicto civil, hay una guerra civil de dos clanes visigodos. Por un lado tenemos a don Rodrigo, que era duque de la Bética, por otro lado tenemos a los hijos del difunto rey Witiza. Hay una guerra civil y Sánchez Albornoz nos habla de la triple traición. La traición de Opas, que era obispo de Sevilla, que era partidario de los hijos de Witiza, y avisa o se comunica con el norte de África, con el conde de Ceuta, y habla ya de la traición del conde don Julián, que era también partidario de los hijos de Witiza. Según la historia, el conde de don Julián es el que se pone en contacto con los árabes y el que ayuda a transportar el ejército del norte de África a la península ibérica, y es cuando Tarik, con sus 9.000 hombres, llegan a la batalla de Guadalete y vencen a don Rodrigo. Esa sería más bien la tesis oficial, que en la batalla de Guadalete los árabes conseguirían derrotar a don Rodrigo. Por otro lado tenemos, también hace mención Sánchez Albornoz al papel que juegan los judíos en todo el tema de esta invasión norteafricana. Si vemos los diferentes concilios de Toledo, los concilios de Toledo se reunían los nobles con los obispos y trataban temas tanto políticos como religiosos. Con todos los concilios de Toledo, si podemos leer sus actas, vemos cómo hay mucha persecución contra esa población judía que vivía en el reino visigodo de Toledo. Esa población judía, mucha acabó en el norte de África. Y según Sánchez Albornoz, fueron los que también ayudaron a financiar a las tropas de Tarik y a las tropas que don Julián trajo a la península ibérica para derrotar a los cristianos católicos trinitarios. Según Sánchez Albornoz, esos 8 siglos de reconquista crearon en España, forjaron el espíritu guerrero del español. Esos reinos peninsulares que se crean en el norte de la península ibérica, tras 8 siglos de reconquista, su fin principal era recuperar ese reino perdido. Y según Sánchez Albornoz, si no hubiera sido por esos 8 siglos de reconquista, jamás hubiera podido España llevar a cabo su empresa de la conquista de América. Fue por ese espíritu que se forjó durante esos años de reconquista. En cuanto a Américo de Castro, él dice que la España moderna, el español moderno, es una fusión, una mezcla de las 3 grandes culturas: la cultura judía, la cultura cristiana y la musulmana. Y esa fusión de esas 3 culturas daría lugar a lo que sería el español moderno. Para él fue un drama el hecho de que los españoles expulsaran a los moriscos en 1609 y que se expulsara también a los judíos en 1492. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a entrar en la obra de Olave.
Aquí tenemos un mapa que representa la máxima expansión de lo que sería el Imperio Romano. Roma se funda en el año 756 a.C. y consigue su máxima expansión en el año 117. Si os fijáis, los romanos tienen un vasto imperio, un gran imperio, y llegan a la península ibérica alrededor del año 201 a.C. ¿Por qué llegan los romanos a la península ibérica? Los romanos llegan a la península ibérica para intentar frenar a las tropas de Aníbal. Las bases de las tropas cartaginesas estaban en la península ibérica y tenían las pretensiones de Cartago era atacar Roma. Entonces los romanos llegan a la península ibérica con la intención de expulsar a los cartagineses. Consiguen expulsar a las tropas cartaginesas de la península y comienzan a intentar conquistar a los pueblos prerrománicos. Pues Roma, con sus potentes legiones, tardan más de 2 siglos en conquistar toda la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos de las batallas contra los lusitanos de Viriato, el asedio a la ciudad celtíbera de Numancia o las campañas militares contra los astures y cántabros. O sea que realmente a Roma le cuesta mucho poder subyugar y doblegar a los pueblos prerrománicos de la península ibérica. Pero todo no fue a través de la fuerza de las espadas, sino Roma es una civilización superior que consigue romanizar a los pueblos que conquista, que se asimilan a su civilización y a su cultura. El florecimiento de la cultura clásica, la idea del derecho, la innovación técnica de las ciudades, las obras arquitectónicas, el arte. Eso crea que una civilización superior se imponga a otras y estos pueblos decidan acoger esa cultura. O sea, es un proceso de asimilación cultural. Y como hemos dicho, hay que quedarse muy bien con las fechas, porque vemos que la máxima extensión de Roma el Imperio Romano tarda 8 siglos en conseguir su máxima expansión, 8 siglos. En conquistar a los pueblos de la península ibérica, más de 2 siglos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otro gran imperio de la antigüedad, es el Imperio Bizantino. En el año 283, Diocleciano decide hacer una división administrativa del gran Imperio Romano. El Imperio Romano era muy extenso y para poder gobernarlo mejor decide hacer una división administrativa. Posteriormente, en el año 395, Teodosio divide el imperio entre sus 2 hijos. Al dividir el imperio entre sus 2 hijos, el Imperio de Oriente se convierte en lo que se llamaría Bizancio, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino consigue su máxima expansión en la época de Justiniano I en el siglo VI. Justiniano I quiso o tuvo un intento de intentar reconquistar los territorios occidentales y llegan a la península ibérica, las tropas bizantinas llegan a la península ibérica en el año 562. En el año 562 las tropas bizantinas se extienden por lo que sería la provincia romana de la Bética, en el sur de la península ibérica. Bueno, pues los visigodos hasta el año 625 no conseguirían expulsar a los bizantinos del sur de la península ibérica. Prácticamente tardaría un siglo, un siglo que tardarían los visigodos en expulsar a los bizantinos. Después tenemos la siguiente diapositiva, donde tenemos un mapa con los diferentes reinos pueblos que estuvieron en España una vez caída el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae en el año 475 y los visigodos eran un pueblo federado de los romanos. ¿Qué quiere decir esto? Los visigodos se instalan en el sur de la Galia con la intención de que en la península ibérica poder expulsar a los pueblos germánicos que habían invadido el Imperio Romano. Los visigodos consiguen expulsar a alanos y a los vándalos, y a los suevos
no los consiguen expulsar, pero los arrinconan en la parte noroeste de la península, que es donde se establece el reino suevo de Galicia. Posteriormente, el reino visigodo es expulsado del sur de Francia por los francos y se van estableciendo y consolidando en lo que es la península ibérica. Primero establecen su capital en Barcelona y en el año 554 crean su capital en Toledo y es cuando se crea el reino visigótico de Toledo, en el año 554. Los visigodos, con Leovigildo, consiguen anexionar a su corona el reino suevo de Galicia, consiguen someter a los pueblos del norte, los vascones sobre todo, los pueblos del norte de la península, pero con Leovigildo no van a conseguir expulsar a los bizantinos. Pero sí es verdad que Leovigildo comienza las campañas de asedio contra la provincia bizantina que estaba en el sur de España. Es con Suintila en el año 625 cuando se vence a los bizantinos y se consigue la unificación territorial de toda la península. Entonces vemos como un pueblo guerrero, como es el pueblo visigodo, tarda prácticamente más de un siglo en conseguir esa unificación territorial y tiene que guerrear contra los suevos, contra los vascones, contra los bizantinos. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro gran imperio de la antigüedad, que es el imperio persa, que es el imperio sasánida. El imperio sasánida comprendía las actuales Irán, Irak, Armenia y Afganistán y pujaban con el imperio bizantino por los territorios limítrofes, como eran Egipto, Israel y Palestina, llegando a tener un protectorado en el sur de Arabia, el protectorado de Omán y Yemen. En cuanto al imperio persa, era un imperio con una gran cultura. De hecho, en Occidente, muchos de los avances técnicos, científicos, arquitectónicos, artísticos, que se le atribuyen a los árabes, realmente no eran de origen árabe, eran de origen persa. Tenemos aquí a grandes imperios de la antigüedad, como el imperio bizantino, el imperio romano, el imperio sasánida. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver quiénes eran los protagonistas de esta historia, que eran los árabes. ¿Quiénes eran los árabes hasta el siglo VIII? Pues bueno, según Ignacio Lago, cifra la población de la península arábica en 300.000 personas. Era una península con facie semidesértica, prácticamente era un desierto, con escasa pluviosidad, prácticamente no había poblaciones, había solamente pequeñas ciudades, allí donde se encontraban pequeños oasis o pequeñas zonas donde había agua. La población sedentaria era mínima, había muy poca población sedentaria, simplemente en zonas donde podía haber agua, y esas poblaciones sedentarias se dedicaban al cultivo de secano, también se dedicaban a la transhumancia, al pastoreo, y por otro lado había una población que era mayoritariamente era nómada, y se dedicaban al comercio de caravanas, con caravanas de camellos, al comercio, y comerciaban con los dos grandes imperios limítrofes, que era el imperio persa y el imperio bizantino. En cuanto a la organización que tenían los árabes eran un pueblo formado por multitud de tribus, y esas tribus, la mayoría estaban enfrentadas internamente por diferentes linajes. Había mucha división dentro de cada tribu entre los diferentes linajes. Eran tribus patriarcales de religión pagana. Creían en diferentes dioses, eran politeístas, la gran mayoría. Y en cuanto a los estados que se formaron en la Arabia preislámica, los estados más ricos eran los estados del sur, que eran los estados de Omán y Yemen, que eran un protectorado del imperio persa, y por otro lado teníamos los gasaníes, que era un imperio limítrofe con los bizantinos y era un reino vasallo de Bizancio, y por otro lado
las míes, que eran vasallos de los persas. Realmente lo que vemos aquí es un pueblo muy dividido, donde no se daban buenas condiciones climáticas, donde no había una unidad territorial, donde no había una unidad política, no había una organización, una economía muy precaria y muy dependiente de esos grandes estados como el bizantino y el estado sasánida. Y lo dicho, no se daban las condiciones para que los árabes en el siglo VIII pudieran crear un gran imperio. No se daba ninguna de las condiciones que necesita un imperio para poder expandirse, porque no había una cohesión ni una unidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva sería la cronología de la expansión árabe. Hemos hablado de lo que sería la Arabia preislámica. Ahora vamos a ver a partir del nacimiento de Mahoma. Aquí tenemos representado toda la expansión, la máxima expansión del territorio de los árabes. Mahoma, en el 570, Mahoma nace en la Meca. En el año 622, Mahoma emigra a Medina, un hecho que se conoce como la Égira. En el año 632 muere Mahoma habiendo conquistado y unificado toda la Arabia en tan solo 10 años. O sea, Mahoma en 10 años consigue lo que los árabes no habían conseguido en toda su historia, que era poder conseguir una unificación territorial y una unidad árabe. En el 635 los árabes ya musulmanes dominan Siria por entero. En el 637 dominan el sur de Bagdad. En el 639 cae Jerusalén. En el 639 también cae Palestina en manos árabes. Del 639 al 641 Mesopotamia entera está en manos árabes. Del 640 al 643 Irán, en solo 3 años, Irán, el gran imperio persa, sucumbe ante el poder islámico. En el 642 los árabes conquistan Alejandría y todo Egipto. Alejandría en esa época tenía 500.000 de habitantes y una cultura muy superior a lo que serían los árabes. Pues, según la historia oficial, en prácticamente un año conquistan todo Egipto. En el 647, desde Alejandría, parten tropas que conquistan Trípoli. Alejandría se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia de Trípoli y deben atravesar el desierto libio para llegar. O sea, como estos árabes, que se supone que eran 300.000 personas, en tan poco tiempo consiguen conquistar a tantos pueblos y en una extensión tan grande de terreno. En el 649 cae Chipre. En el 664 las tropas árabes llegan al Punjab, región compartida entre la India y Pakistán. En el 670 conquistan el norte de África partiendo desde Cartago, donde se encuentran las bases, y llegan a Tánger, donde hay más de 2.000 kilómetros. O sea, desde Cartago hasta Tánger hay 2.000 kilómetros. O sea, van venciendo y van expandiéndose sin derrota alguna y recorriendo miles y miles de kilómetros de sus bases. Del 705 al 715, el califa Walid I desciende del Valle del Indo hasta su desembocadura. Del 711 al 713, una vez los árabes derrotan a las tribus bereberes, que eran famosas por ser tribus muy guerreras, no se le ocurre otra cosa que, sin experiencia marítima, cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a la península ibérica. Llegan a la península ibérica, como todos sabemos, en el 711, y en el 720 prácticamente han conquistado toda la península. En el 720 llegan hasta Narbona, en el 720 a Tahuma, y del 725 hasta el 732, donde son derrotados con Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y ahí se supone que termina esta aventura árabe. En menos de un siglo, prácticamente 70 años, han constituido un imperio de más de 15.000 kilómetros cuadrados, y su expansión continuaba, y derrotando a pueblos muy superiores en cuanto a civilización, cultura, pueblos mucho más organizados para el arte de la guerra, con mucha más experiencia militar. Pues en menos de 70 años los árabes vencen a estos grandes imperios, se extienden por medio mundo conocido y nadie duda de esta gesta. Después pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos una fotografía de la batalla de Yarmouk en el 736 en Siria.
La mayoría de las crónicas que tenemos de las batallas de expansión árabe son crónicas árabes. Y en ellas están llenas de leyendas, mitos, y un gran mito es el mito del caballo árabe. Todo el mundo sabe que el caballo es un animal típico en el desierto. Según expertos en zoología, un caballo en un clima desértico necesitaría 40 litros de agua al día para poder sobrevivir. Sin embargo, en todas las crónicas de batallas árabes aparecen jinetes árabes con miles de caballos y hacían campañas conjuntas con camellos. Todo experto también en zoología sabe que caballos y camellos son especies que se repelen entre sí. Sería imposible plantear una batalla con una acción conjunta entre caballos y camellos. Pero bueno, eso para los árabes sí es posible. Los árabes en el siglo VIII no había ni armas de destrucción masiva, ni había camiones, ni había tanques, pero claro, consiguen conquistar medio mundo en tan solo 70 años. Después tenemos algo que nadie comenta, que es, por ejemplo, si los árabes en tan solo 70 años consiguieron un imperio de 15.000 kilómetros, derrotando a civilizaciones y pueblos muy superiores, tenían que haber revolucionado el arte de la guerra. Sin embargo, no. Ningún historiador oficial, experto en materia militar, nos habla de ninguna revolución dentro de lo que sería el arte de la guerra. De hecho, hubo dos inventos que fueron muy importantes, porque hay que tener en cuenta que en estos siglos la caballería era vital para un enfrentamiento y una guerra. Y dos inventos que fueron imprescindibles y que revolucionaron el tema de la caballería, que fue el estribo y la herradura. El estribo aparece documentado en China en el año 477. Los chinos copiaron de los pueblos nómadas de las estepas centroasiáticas, de los hunos, copiaron este invento, que fueron los primeros y los que mejor usaron los estribos, o sea, los hunos. Una tribu hermana de los hunos, los ávaros, los usaron ya cuando, a mediados del siglo XVI, los bizantinos, que eran fronterizos con esos pueblos, lo copiaron. O sea, que se supone que los bizantinos, que eran los ejércitos a los que los árabes derrotaron, conocían la existencia de los estribos mucho antes que los árabes. Los primeros guerreros europeos en conocer el estribo fueron los francos, pero no lo usaron de forma frecuente y no hicieron mucho caso de este invento hasta bien entrado el siglo IX, a pesar de los buenos resultados que le dieron a los francos, que comenzaron a difundirlo en toda Europa ya en el siglo IX. Hay un cronista de la batalla de Poitiers que dice lo siguiente: ni siquiera los árabes gustaron del estribo, que habían conocido en Persia en el siglo IV, hasta que en la batalla de Poitiers, el 10 de octubre del 732, las tropas de Carlos Martel los derrotan. Una parte de la caballería franca utilizaba estribos y determinó el resultado de la batalla. ¿Qué quiere decir? Que en toda esa conquista árabe que se inicia tras la muerte de Mahoma hasta el año 732, esos 70 años, los árabes nunca usaron el estribo, porque fueron derrotados precisamente por los francos, gracias a que los francos usaron los estribos. Entonces, si en esos 70 años nunca usaron el estribo, ¿cómo pudieron vencer a tanto con la caballería árabe, el mito ese del caballo árabe? ¿Cómo pudieron vencer a tantos pueblos usando una caballería sin usar estribo y encima andar tantos kilómetros? Porque, como hemos dicho, los árabes hacían distancias de 2.000, 3.000 kilómetros, donde tenían sus bases y se desplazaban miles de kilómetros expandiéndose y conquistando terrenos sin derrota alguna. Otro ejemplo es la herradura. La mención más antigua de la herradura data del siglo IX después de Cristo, con el emperador León VI de Bizancio. En Occidente no había nada anterior al siglo XII, aunque se cree que en la época merovingia, en el siglo VII, empezaron a usar herrajes. Se cree que en la época merovingia, sobre todo en la época de Carlomagno,
como se comenzó el oficio de herrador. Y era un oficio que era muy complicado. O sea, el oficio de herrar los caballos era un oficio que tenía mucha reputación, porque era muy complicado poder herrar los caballos. Pero si los árabes no conocían la herradura, ¿cómo sus caballos cubrían distancias tan largas? Lo más lógico, si un caballo cubre distancias de miles de kilómetros, las pezuñas acabarían desgastándose. Pues no, pues según la historia oficial nos cuentan que los caballos árabes resistían sin errar viajes de miles de kilómetros. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos una diapositiva de lo que sería la conquista de España. Como hemos dicho antes, la historia oficial nos dice que en el año 711 las tropas de Tarik, con 9.000 hombres, mercenarios, Tarik era bereber, con 9.000 mercenarios, llegan a la península ibérica y en la batalla de Guadalete derrotan al ejército de Don Rodrigo. En poco tiempo conquistan prácticamente la península ibérica hasta la batalla de Covadonga en el 722, luego en el 732 la batalla de Poitiers en Francia, donde Carlos Martel los consigue derrotar y expulsar, pero según las crónicas oficiales, en el año un poco después de que Tarik llegue a la península ibérica, Muza, que era árabe, se siente celoso por los éxitos militares de Tarik y llega para reforzar a esos ejércitos árabes a la península ibérica con 18.000 hombres. Aproximadamente se cifra que las tropas árabes y norteafricanas podrían ser entre 25 y 26.000 hombres, pero es que la península ibérica era un pueblo de tradición guerrera que estaba formado entre 4 y 20 millones de personas. O sea, ¿cómo se explica que un pueblo guerrero no plantara resistencia contra 25.000, en teoría, soldados? La historia oficial nos dice que cuando llega Tarik y Muza y llegan a Toledo, en vez de darle el trono del reino de Toledo al heredero legítimo, que sería el hijo de Witiza, se lo dan al califa de Damasco, y crean un emirato que sería el emirato dependiente del califa de Damasco. En el año 750 ocurre un suceso, que es que la dinastía Abbasí arrebata el califato a la dinastía Omeya, asesinan a la mayoría de la familia de los Omeyas y trasladan la capital del califato de Damasco, lo trasladan a Bagdad. Uno de los integrantes de la familia Omeya sería Abderramán I, que llaman el emigrado, porque consigue huir de Damasco y exiliarse en el norte de África. En el año 756, curiosamente, llega a España, a la ciudad de Córdoba, se proclama emir Abderramán I el emigrado. Se supone que era el único superviviente de la dinastía Omeya que había sido expulsado por los abasíes. ¿Qué ocurre del 722 al 756? Según la historia oficial, del 722 al 756, Tarik y Muza habían creado un emirato dependiente y en España estalla una guerra civil entre los diferentes tribus árabes. Por un lado estarían los yemeníes, por otro lado estarían los sirios, por otro lado los mercenarios bereberes que habían traído los árabes del norte de África. Se supone que hay una guerra civil, una guerra de poder entre los conquistadores, hasta que en el año 756 llega Abderramán I, que le llaman el emigrado, y se proclama emir en la ciudad de Córdoba. Es un emirato independiente de Bagdad, pero lo que sí
es que sigue conservando la autoridad del califa. O sea, no es todavía totalmente independiente. El califato independiente sería posterior. Y una curiosidad es que a Abderramán I le llaman el emir de los ojos azules. Es curioso cómo un supuesto árabe omeya tiene los ojos azules, cuando realmente ese fenotipo, los fenotipos nórdicos, no es común en Arabia. Olaweh y los revisionistas creen que realmente, como los árabes, según las tesis de Olaweh, los árabes no invadieron España, creen que Abderramán I no era árabe, sino que Abderramán I sería un noble godo. Después tenemos en las diferentes califas y emires andaluces, se repite este rasgo físico, esos fenotipos nórdicos. En la élite, entre comillas, árabe, se repiten los fenotipos nórdicos. Y es común que estos califas árabes se desposaran y tuvieran hijos con mujeres procedentes del reino de Navarra, y que todos sus descendientes fueran rubios con ojos azules. Por ejemplo, tenemos El collar de la paloma, una obra de Ibn Hafan, que dice lo siguiente: de Al-Nasu y Al-Akam Mustanim me comentaron el visir, mi padre, y otras personas que eran rubias y de ojos azules. Lo mismo ocurría con Hisam al-Muidad, Mamad al-Mahdi y Abderramán al-Murtada, pues yo contemplé y visité muchas veces y vi que eran rubios y de ojos azules, y lo mismo sus hijos, sus hermanos y todos sus allegados. Lo que no sé si es justo por las mujeres rubias era una preferencia por natural en todos ellos o una tradición que tenían de sus mayores y que ellos siguieron. ¿Qué es lo que quiere decir por el tema de la tradición? Según los diferentes concilios de Toledo, para poder ser rey de España tenías que ser de etnia goda. O sea, un hispano romano no podía acceder al trono del reino visigodo de Toledo. Y eso mismo ocurría en Francia. Los francos, que eran la élite germánica que dominaban sobre los celtas, la población hispano-romano-celta de Francia, para poder ser rey franco tenías que ser de etnia franca. Entonces era una tradición entre esa aristocracia goda el no mezclarse y el buscar siempre el matrimonio con personas de su misma raza. Por lo tanto, ahí sí cuadra cómo es posible que esos califas que se le da según la historia oficial eran omeyas, fueran realmente visigodos, que mantenían esa tradición antigua de los godos de Toledo de casarse con gente de su misma etnia. Después tenemos fuentes históricas sobre la invasión. Realmente no hay ninguna fuente ni de tradición oral ni de tradición escrita contemporánea a la invasión árabe. O sea, nadie en el año 711 había escuchado hablar de una invasión musulmana, ni siquiera del Islam. Existen dos fuentes. Una fuente sería la fuente mozárabe, que es una fuente del año 754, y el supuesto autor es Isidoro Pacense, que era un clérigo de la Lusitania. En esta crónica, para empezar, los historiadores no saben si el personaje de Isidoro Pacense es un personaje real o inventado. Tampoco se sabe si la datación es acertada o si es una datación muy posterior. Y en estas crónicas nunca se relata que hubo una invasión islámica, se relata lo que fue el conflicto político y militar, y tampoco habla de que exista ningún conflicto religioso, y mucho menos se habla de Mahoma ni se habla del Islam. Por otro lado, dentro de las fuentes islámicas, la mayoría de las fuentes islámicas son fuentes de origen árabe y sobre todo son egipcias. En el año 891, más de un siglo después de la pretendida invasión, el autor Ibn Abi, que era un historiador andaluz, tiene que ir a Egipto para enterarse de la existencia de Tariq y Musa. O sea, un andaluz del año 891 tiene que viajar un siglo después de la pretendida invasión a Egipto y allí se entera de que Tariq y Musa invadieron España. Entonces, durante esos dos siglos no existe ni tradición oral ni escrita sobre una invasión. O
sea, las crónicas sobre la invasión, no son contemporáneas al siglo VIII, sino son muy posteriores y la mayoría son de origen árabe. Según Levi Provenzal, que es uno de los historiadores más reputados arabistas y uno de los historiadores que más sabe del tema andaluz y de la conquista árabe, dice lo siguiente. Levi Provenzal, historiador, escritor, orientalista árabe, traductor francés, especialista en Al-Ándalus, admite que los relatos y las crónicas de la conquista están llenas de mitos y leyendas. O sea, que el más reputado historiador arabista reconoce que toda esa historiografía oficial que habla de la invasión está lleno de leyendas, de mitos, de exageraciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a dos personajes que eran del bando contrario a lo que serían los árabes y los musulmanes. Eran católicos trinitarios. Por un lado tenemos a Elipando de Toledo. Elipando de Toledo era arzobispo de Toledo en el año 717 al 805. En el año 717 Toledo pertenecía al Emirato musulmán. En sus diferentes cartas, Elipando de Toledo es defensor del adopcionismo. ¿El adopcionismo en qué consistía? El adopcionismo en parte dudaba de lo que era la Santísima Trinidad. Decía que Jesucristo, al haber nacido de la Virgen María, que era una mujer, no era divina, sino que era una humana, Jesucristo en su nacimiento no pudo ser divino, sino que era humano. Pero que Dios lo adoptó y lo eligió. Por eso le hablan del adopcionismo. Bueno, pues esas tesis de Elipando de Toledo tuvieron relevancia en las Galias y sobre todo en un obispo que se llamaba Félix de Urgel, que era obispo de Urgel. En esa época Urgel pertenecía a la Marca Hispánica, que era un territorio de Cataluña dominado por los francos. Carlomagno, cuando se entera que el obispo de Urgel está próximo a las teorías de Elipando, crea un concilio que se llama el Concilio de Frankfurt, y en el Concilio de Frankfurt va a condenar al adopcionismo como una herejía. ¿El adopcionismo qué tiene que ver con el arrianismo? Pues el arrianismo es el cristianismo que defiende la no divinidad de Jesús. O sea, está en contra del dogma de la Santísima Trinidad. El unitarismo, el arrianismo, dice que solo existe un solo Dios, que es Dios. Y Jesucristo es un ser humano. Es un ser humano excepcional, pero no tiene carácter divino. Entonces, las tesis de Elipando de Córdoba están muy próximas a lo que sería el arrianismo. Y a su vez, el arrianismo muy próximo a lo que sería el Islam primitivo. Otro personaje contemporáneo, mozárabe, o sea, los mozárabes eran los católicos que vivían en población, en el territorio musulmán, Eulogio de Córdoba, de los mártires de Córdoba, en el año 848 decide hacer un viaje a Centro Europa. En ese viaje visita el monasterio de Leyre, y en la biblioteca del monasterio de Leyre se sorprende porque descubre una biografía de Mahoma y escribe a sus discípulos y a sus amigos cordobeses asombrándose de que existe un tal Mahoma que es un hereje. Es curioso cómo un mozárabe de Córdoba del año 857 no sabía de la existencia de Mahoma y se sorprende de que exista una biografía en el monasterio de Leyre, cuando se supone que la teoría oficial dice que ya hacía más de 100 años que los árabes y los musulmanes dominaban Córdoba. Otro ejemplo, tenemos el ejemplo del Papa Adriano I, que fue Papa desde el año 722 al 795. Adriano escribe cartas a obispos de España contra los errores de Félix de Urgel y contra Elipando, pero en sus cartas jamás menciona ni a Mahoma, ni al Islam,
ni una invasión, simplemente está preocupado por que el adopcionismo y el unitarismo, o sea, el arrianismo, no se expanda en la península ibérica. Vamos a seguir la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a la cuestión genética. Tenemos que tener en cuenta que estas tesis de Holloway en principio no estaban respaldadas, bueno, estas tesis de Holloway y todas las tesis que son revisionistas de la invasión árabe y del mito de la mezcla racial de los españoles con árabes y población norteafricana. En los años 70 no existían estudios genéticos poblacionales. Los primeros estudios genéticos poblacionales son de los años 90. Entonces, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona hace un estudio genético, utilizando varios marcadores genéticos. Un marcador genético que sería de los haplogrupos Y, que sería del linaje paterno, que mide el linaje paterno, y otro del ADN mitocondrial, que lo que mide es el linaje materno. Utiliza esos dos marcadores y coge muestras de la península ibérica, o sea, de España y Portugal, una muestra poblacional de españoles y portugueses y de africanos, sobre todo marroquíes del norte, marroquíes del sur, argelinos y también árabes. Y ese estudio de la Universidad Pompeu de Barcelona, o sea, estamos hablando ya de un estudio científico, saca las siguientes conclusiones. Dice: todos los marcadores genéticos analizados muestran una separación clara entre las poblaciones magrebí y las de España y Portugal. Aquí, por ejemplo, tenemos en el texto: el análisis genético ha revelado que los amplios intercambios culturales producidos entre el Magreb y la península ibérica no conllevaron grandes intercambios de población. Otro punto: la distancia genética entre ibéricos y el resto de europeos son menores que entre ibéricos y magrebíes. Si nos fijamos en el mapa de Europa Occidental, el mapa genético español es muy similar, por ejemplo, al mapa genético de Francia, sobre todo del sur de Francia, de la población occitana, y también muy parecido al mapa genético de los italianos, por ejemplo. O sea que es más parecido nuestro mapa genético a un europeo de la cuenca mediterránea que al mapa genético de un magrebí o de un argelino, por ejemplo. Otro punto importante: se da una discontinuidad abrupta entre las orillas del norte y sur en los paisajes genéticos de la cuenca mediterránea. Lo que he ido comentando, en la parte norte de la cuenca mediterránea hay un mapa genético que prácticamente no tiene nada que ver al mapa genético de la cuenca mediterránea del sur del Mediterráneo. Otro punto: en la península ibérica predomina el mismo haplogrupo del cromosoma Y que en Europa Occidental, y es el haplogrupo R1b. El haplogrupo R1b, donde más frecuente es en el mundo, es en el País Vasco, con un 85% de la población que tiene el haplogrupo R1b. El segundo país con mayor porcentaje de este haplogrupo sería Gales. Posteriormente vendría el resto de la península ibérica, que tendrán entre un 60-70%, y después vemos como ese haplogrupo R1b es mayoritario en toda Europa Occidental. ¿Qué quiere decir? Esto lo que apoya sería la teoría del vasco-iberismo, que es una teoría que dice que el origen de los europeos occidentales estaría en el norte de España, sobre todo en la cuenca cantábrica, en lo que sería el País Vasco y Cantabria. Y según un estudio de la Universidad de Oxford, los primeros pobladores de las Islas Británicas y de Irlanda serían pescadores provenientes del Cantábrico. Y ya no solo provenientes del Cantábrico, no solo migrarían hacia las Islas Británicas, sino migrarían hacia Francia y la parte occidental. Incluso en el año 16.000 a.C., después de una glaciación, hay dos migraciones desde el norte de África. Una migración desde el norte de España, una migración que parte al norte de Europa, y otra migración que va hacia el norte de África. Por lo tanto, los bereberes blancos estarían emparentados con los íberos y con los vascones.
Otro marcador genético nos dice, la población española, sin contar inmigrantes, sería de un 4,5 el haplogrupo, 4,5 de frecuencia, el haplogrupo E1B1B, también llamado E3B, correspondiente a civilizaciones de Oriente Próximo y del norte y este de África, tratándose de hecho de uno de los haplogrupos típicos del norte de África y Oriente Medio. O sea, que eso es lo que dicen, tanto que dicen algunos europeos, que los españoles somos árabes o norteafricanos, pues somos el país 14 con ese haplogrupo. O sea, que hay países como, por ejemplo, el sur de Italia, que tiene, donde ese haplogrupo norteafricano es mucho más frecuente. En España solamente estaría presente en un 4,5. Después, la población española, sin contar inmigrantes, sería un 8% del haplogrupo J2, asociado con pueblos caucásicos del Mediterráneo oriental. En este caso, España también sería el 14º país con más frecuencia de Europa con este haplogrupo. O sea que hay 14 países que tienen el haplogrupo J2 más frecuente en su población. Otra conclusión a la que llega el estudio: la arabización del Magreb fue un fenómeno básicamente cultural, en la que una reducida élite impuso su lengua y religión sin que hubiera cambios sustanciales en la población local, incluso la actualmente arabófona. ¿Qué quiere decir esto? En el estudio de Pompeu Fabra hace una comparación entre la población del Magreb y la población árabe. Y la conclusión a la que llega es que ni siquiera en el norte de África existe un aporte, un rastro de genes árabes, sino lo que hay es una arabización cultural y lingüística. ¿Qué quiere decir? Si en el norte de África no hay rastro de genética árabe, mucho menos ahora en España. Otra conclusión: las poblaciones del sur de Marruecos y saharaui muestran distancias genéticas más cortas con las poblaciones subsaharianas que las que se dan entre subsaharianos y la población del norte del Magreb. La población del sur del Magreb había recibido una mayor aportación de genes subsaharianos. O sea, los genes negros, los genes subsaharianos, donde más aportación se da es en el sur de Marruecos. En el norte de Marruecos prácticamente no hay genética subsahariana, mucho menos en el caso de España. Los linajes E1 y E3A del cromosoma Y, que son de origen subsahariano, en el norte de África aparecen en un 8% y no se han hallado en la península ibérica. En el caso de ADN mitocondrial, el otro marcador genético sería el del linaje materno, que es el ADN mitocondrial. Dice que dentro del ADN mitocondrial los linajes L1, L2 y L3, que son de origen subsahariano, aparecen en un 3% en los rifeños, en un 40% en los mauritanos, y en la península ibérica aparecen un 3%, siendo más frecuente en la zona centro de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal recibió mucha población de sus colonias, mucha población sobre todo de esclavos negros de sus colonias. Se dice, hace poco estuve yo en Portugal y nos dijeron que Lisboa llegó a tener, no sé si en el siglo XVI, un 20% de población negra por el tráfico de esclavos. Entonces, realmente pues, en Portugal, sobre todo en la zona centro de Portugal, sí hay un porcentaje mínimo de ese linaje materno de origen subsahariano, pero en toda la península solo hay un 3%. Otro estudio genético, ya este es anterior, es de los años 90, donde comenta la teoría de la similitud entre el vasco con el bereber blanco. Dice que hay un estudio genético de los genes HLO y a la conclusión que se llega es que los haplogrupos ibéricos y bereberes tienen mucha relación, por lo que se supone que 15.000 años antes de Cristo la migración de pobladores del norte de la península al norte de África fue frecuente. Después hay un estudio reciente de la Universidad de Sevilla que dice lo siguiente, que Al-Ándalus no dejó rastro genético en el sur de Europa. Esto fue un estudio que se hizo en Granada, con población de las provincias de lo que fue el Reino de Granada. ¿Qué quiere decir esto? Que
si no hay ningún tipo de linaje y de sangre norteafricana ni árabe en la provincia de Granada, que es donde más tiempo estuvieron los musulmanes, quiere decir que la expulsión de los musulmanes del reino de Granada fue muy efectiva y que posteriormente la expulsión de los moriscos en el 1609 y 1614 también fue muy efectiva, porque prácticamente no dejó rastro ni huella genética en el sur de España. En cuanto a los moriscos que llegaron a Túnez eran rubios y tenían ojos azules. El tema de los moriscos, la gran mayoría de los moriscos, muchos de ellos provenían, porque en el siglo XVI hubo una rebelión de los moriscos en las Alpujarras granadinas. En el reino de Granada, en 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, hacen un decreto de expulsión. Si los moros no quieren, ni judíos no se convierten a la religión mayoritaria, que es el cristianismo, serían expulsados. ¿Qué ocurrió? Que hubo muchísimos falsos conversos. O sea, moros que se convierten al cristianismo, pero en la intimidad siguen practicando su fe musulmana. Incluso existió una pragmática, que era la pragmática sanción, que por mediación de un consejero de Felipe II, aconsejó a Felipe II que endureciera las leyes contra los moriscos, que no les dejara usar su lengua, que no les dejara usar los trajes típicos. Entonces, debido a esa pragmática sanción, llega la rebelión de las Alpujarras. Los moriscos que habitaban en el reino de Granada se rebelan contra el reinado de Felipe II. Felipe II los expulsa del reino de Granada, y en la rebelión de las Alpujarras, esos moriscos se extienden por toda la península, sobre todo en lo que sería el Reino de León. Muchos moriscos llegan al Reino de León, también hay muchos enclaves moriscos en Valencia, en Aragón, en Cataluña, pero prácticamente en lo que sería el Reino de Granada son expulsados. Prácticamente todos los moriscos son expulsados del Reino de Granada. En el año 1609, época de Felipe III, debido al peligro que podría suponer una cuarta columna dentro de España, decide expulsar a todos los moriscos. Y entre 1609 y 1614 se expulsan más de 300.000 moriscos de la península ibérica, que llegan al norte de África. Esos moriscos son expulsados y llegan a poblaciones de Marruecos, Túnez, Argelia. Curiosamente, muchas crónicas, cuando hablan de esos moriscos, lo que cuentan es que hay un gran choque cultural entre los moriscos que llegan de España con la población autóctona que habitaba en el norte de África. Porque primero, los moriscos hablaban castellano o catalán, los moriscos utilizaban la moda, prendas de vestir castellanas, y étnicamente muchos tenían fenotípicos típicos europeos. O sea que realmente por la calle nadie distinguía a un morisco de un cristiano. Quiere decir que la mayoría de los moriscos que habitaban la península ibérica eran hispano-godos, hispano-romanos, que se habían convertido al Islam. Pues nada, dicho esto, vamos a pasar a la ronda de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda.